Me llamo Antonia Ramírez. Tengo 63 años. Esa mañana el aire en Mérida traía esa calidez que solo llega después de una larga lluvia, el aroma de las hojas húmedas de framboyán, mezclado con la sal que flotaba desde el Golfo de México. Me desperté temprano como siempre antes de que las campanas de la Catedral de San Ildefonso comenzaran su tañido constante. Los cumpleaños nunca fueron gran cosa en mi familia, pero este se sentía diferente. Mi hija Gabriela había prometido llevarme a comer solo nosotras dos, dijo. Sus palabras removieron algo en mí, una punzada que casi parecía emoción. Me paré frente al espejo alisando mi cabello y eligiendo el suéter azul suave que a Rafael le encantaba. Siempre decía que hacía que mis ojos parecieran el mar justo antes del atardecer, tranquilos, algo cansados, pero aún con luz. Habían pasado 8 años desde que el infarto se lo llevó, pero todavía escuchaba su voz cuando alcanzaba ese suéter, como si su aprobación pudiera resonar a través de la tela. Bajé y preparé la pequeña mesa de roble para 2. El pastel de limón se había enfriado en la encimera durante la noche. El betún aún brillaba. Serví ensalada de camarones en un tazón de cristal. Acomodé rebanadas de jitomate. Limpié el borde con cuidado. Estos pequeños gestos me daban calma. Después de la muerte de Rafael, mantener las cosas en orden se convirtió en mi manera de sostener la vida. Me hacía sentir que si la mesa estaba puesta, tal vez el mundo también lo estaba. A las 10 la luz del sol se colaba por las persianas en suaves franjas. La casa zumbaba levemente el ritmo tranquilo del refrigerador, el tic-tac del reloj en el pasillo. Encendí la radio para hacerme compañía una estación de jazz que Rafael solía escuchar, y traté de no mirar la silla vacía frente a la mía. A las 11 el betún había perdido su brillo. Volví a llenar la tetera, preparé té, y me dije que Gabriela solo se estaba retrasando. Siempre llegaba tarde. Ella tenía su propio mundo. Ahora un esposo llamado Lionel, un trabajo en marketing, un calendario que parecía dictar sus días. Aún así, anoche había sonado sincera cuando dijo que quería pasar tiempo conmigo. «Ha pasado mucho, mamá», dijo. Nada de comidas elegantes. Solo un paseo y una pequeña sorpresa. Al mediodía sonó el teléfono. Casi dejé caer el cuchillo con el que cortaba el pastel de limón. «Hola, cariño», dije tratando de no sonar demasiado ansiosa. «Hola, mamá». Su voz era rápida, distraída, como si ya estuviera en otro lugar. «Ya voy para allá. No comas todavía». «Sí, tengo algo planeado. Solo ponte ropa cómoda. Paso por ti en 20 minutos». Colgó antes de que pudiera preguntar qué clase de sorpresa requería ropa cómoda. Miré mi suéter y dudé. Tal vez debería cambiarme por algo más ligero, pero no lo hice. Ese suéter era mi armadura silenciosa. Empaqué el pastel, cubrí la ensalada y miré la vieja foto nuestra en la repisa. Gabriela a los 8 sin sus 2 dientes frontales aferrada hacia mi brazo. La sonrisa en esa foto siempre había sido mi prueba de que había hecho algo bien. Cuando sonó la bocina del coche afuera me puse los zapatos planos y cerré la puerta con llave. El SUV negro de Gabriela esperaba en la banqueta con las ventanas más oscuras de lo que recordaba. Ella saludó con la mano pero no bajó. Subí cuidando no derramar el pastel en mi regazo. «Feliz cumpleaños», dijo sonriendo con cierta tensión mientras ajustaba sus gafas de sol. «Lista para tu sorpresa». Su perfume llenó el coche fuerte floral caro. Intenté captar su mirada, pero ya estaba enfocada en el camino. El aire acondicionado zumbaba. Los semáforos pasaban en destellos dorados mientras girábamos hacia el Paseo de Montejo, alejándonos del centro y de los pequeños cafés que solíamos visitar. Algo en mí se movió silencioso e inquieto, mientras las calles conocidas empezaban a desvanecerse detrás de nosotras. Mérida brillaba esa tarde con la luz del sol, filtrándose entre cortinas de chenequén que colgaban de los viejos árboles de ceiba. Las calles aún olían a lluvia, esa dulce mezcla de ladrillo, sal y bugambilia que amaba desde niña. Gabriela manejaba con una mano en el volante, las uñas pintadas de un rosa pálido y calculado. La radio murmuraba algo bajo y rítmico,
pero ella parecía no escucharlo. Intenté iniciar una conversación, tejer algún hilo de calidez entre nosotras. Las bugambilias florecieron temprano este año. Dije, deberías ver las que están cerca del Parque de las Américas. Están enormes como fuegos artificiales rosas. Ella sonrió una sonrisa que aparecía y desaparecía antes de llegar a sus ojos. ¡Qué bonito, mamá! Su mirada volvió al celular, el pulgar deslizándose por la pantalla. Seguí como si el tema correcto pudiera abrirla de nuevo. ¿Te acuerdas cuando íbamos caminando a la feria de artesanías en el centro? La de las carpas de acuarela cerca del Parque de Santa Lucía. Estaba pensando que podríamos ir esta primavera. No respondió de inmediato. La direccional hizo clic. Cambió de carril. A ver, dijo al fin, su voz demasiado suave para ser cruel, pero demasiado plana para significar un sí. La conversación se disolvió en el zumbido de las llantas sobre el asfalto. Crucé las manos en mi regazo, sintiendo la leve vibración del camino. Durante años me había dicho que el silencio entre nosotras era solo comodidad, que habíamos alcanzado un entendimiento que no necesitaba palabras. Pero últimamente, el silencio sentía como una distancia que ya no podía medir. Pasamos por el Parque de Santiago, el agua brillando bajo el cielo como un espejo. Familias paseaban por el sendero. Un hombre corría con un perro labrador. Saludé distraídamente por la ventana, aunque nadie me vio. ¿A dónde vamos?, pregunté después de un rato. Pensé que íbamos al centro. Gabriela mantuvo los ojos en el camino. No está lejos, solo un pequeño desvío. Ya verás. La ciudad se fue desvaneciendo a nuestro alrededor. Las casas pintadas de colores dieron paso a calles más anchas. Los jardines ordenados fueron reemplazados por extensiones de manglar. El aire cambió más salado y pesado. Mi corazón comenzó a latir suavemente contra mis costillas. Miré su perfil, los mismos pómulos que tenía Rafael, aunque ahora más afilados, marcados por años de preocupación o ambición. No podía distinguir cuál. Su mandíbula se tensó mientras manejaba como si cada giro requiriera esfuerzo. Lo intenté de nuevo. Dijiste que estabas trabajando en un proyecto nuevo en la agencia. ¿Va bien? ¿Te gusta tu nueva oficina? Está bien, mamá. Asentí, aunque las palabras parecían paredes cerrándose. Miré por la ventana viendo una fila de pelícanos deslizarse bajos sobre el agua. Mi reflejo flotaba débilmente contra el cristal más pequeño de lo que recordaba. Cuando el coche giró hacia la carretera a Progreso, sentí el cambio de inmediato. El camino se extendía ancho y plateado sobre el manglar, con la luz del sol rebotando en las barandillas. Nunca tomábamos esta ruta. El centro estaba en la otra dirección. «Gabriela», dije suavemente, «creo que te pasaste el desvío». «No», dijo con los ojos fijos en el horizonte. Seguimos en el camino correcto. Algo en su tono tranquilo pero distante me apretó la garganta. Abrí la boca para preguntar a dónde íbamos, pero las palabras se enredaron entre la confianza y el temor. El manglar dio paso a barrios tranquilos, luego a largos tramos de césped cuidado. Cercas blancas, letreros limpios, simetría perfecta. El tipo de lugar que parecía demasiado pacífico para cuestionarlo. El celular de Gabriela vibró. Lo silenció sin mirarlo. Junté las palmas trazando el borde de mi anillo de boda con el pulgar. La tela del suéter de repente se sentía demasiado cálida pegándose a mis brazos. Forcé una pequeña risa. «Esto es todo un tour misterioso, cariño. No me estarás llevándose a la playa, ¿verdad?» Ella sonrió de nuevo, breve y cortés. «Lo sabrás pronto». Sus ojos se quedaron en el camino y vi cómo los últimos puntos de referencia familiares de Mérida desaparecían detrás de nosotras. La carretera se curvaba entre ceibas altas y muros de ladrillo. Y por primera vez, ese día, el aire dentro del coche se sentía más frío que el de afuera. El coche redujo la velocidad al entrar en un largo camino curvo bordeado de hortensias. Al principio pensé que podría ser un restaurante o un parque. El terreno era demasiado prolijo, el aire demasiado quieto.
Frente a nosotras se alzaba un complejo de ladrillo rojo con ventanas relucientes y columnas blancas. Un letrero pulido decía «Residencial, Jardines de Mayapán. Hogar para adultos mayores». Se me cortó el aliento. «¿Gabriela?», dije suavemente, casi riendo. «Esto parece uno de esos asilos. ¿Por qué estamos?». No respondió. El SUV se detuvo bajo un toldo circular. Una mujer con uniforme de enfermera dio un paso adelante, su sonrisa profesional, su portapapeles listo. Antes de que pudiera formar otra palabra, Gabriela abrió su puerta y salió. «Espera aquí un segundo, mamá. Voy a ayudar con los papeles», dijo alisando su blusa como si se preparara para una reunión. La enfermera la saludó cálidamente. «¿Señorita Ramírez?» «Todo está listo para la llegada de su madre. Solo necesitamos un par de firmas finales». Mi corazón se convirtió en un ruido en mis oídos. Llegada. Abrí mi puerta y salí al aire pesado perfumado. «¿Qué está pasando?». Mi voz tembló a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma. «Gabriela, ¿por qué está diciendo eso?». Gabriela se giró hacia mí, su rostro compuesto pero pálido. «Mamá, ya hemos hablado de esto», dijo suavemente como explicándole algo a una niña. «Has estado sola demasiado tiempo. No es seguro. Te caíste el mes pasado en la cocina. ¿Recuerdas? Me dijiste que habías tenido mareos». «Tropecé con una alfombra», susurré. Ella tocó mi brazo. «Este lugar es maravilloso. Tienen clases, jardines, un club de lectura, todo lo que te gusta. Es solo hasta que te sientas más estable». La enfermera se mantuvo a un lado cortésmente, evitando mis ojos. Detrás de ella, a través de las puertas de cristal, vi a un hombre mayor siendo llevado en silla de ruedas por un pasillo con una manta cuidadosamente colocada sobre sus rodillas. Otra mujer estaba sentada junto a una ventana mirando a la nada. Una extraña calma se extendió dentro de mí, del tipo que precede a las lágrimas. «No puedes estar hablando en serio», dije. La sonrisa de Gabriela se tensó. Abrió la cajuela y sacó una maleta floral, la que Rafael y yo usábamos para nuestros viajes de verano a Puerto Progreso. La etiqueta aún tenía mi letra A, Ramírez. Mi llave de casa brillaba en el cierre. «Revisaste mis cosas», dije. «Empaqué por ti», respondió. «Para que tuvieras lo que necesitas». Las palabras se sentían pesadas, ensayadas. Me miró con una expresión que no pude nombrar, algo entre lástima e impaciencia. «Vamos adentro, mamá», dijo suavemente. «Me lo agradecerás una vez que te instales». No me moví. La enfermera se acercó sus zapatos susurrando contra el pavimento. «La cuidaremos bien, señora Ramírez», dijo. Su tono era amable, pero distante, como si estuviera leyendo un guión. Gabriela puso una mano gentil en mi espalda, guiándome hacia adelante. Las puertas automáticas se abrieron con un suspiro, liberando un leve olor a desinfectante y flores. El sonido de la ciudad se desvaneció detrás de mí, sin tráfico, sin gaviotas, solo pasos amortiguados y el zumbido bajo de la luz fluorescente. Adentro las paredes estaban pintadas de beige y decoradas con paisajes alegres. Una fuente gorgoteaba suavemente cerca del mostrador de recepción. Todo estaba limpio, pulido, silencioso. Miré mi maleta, luego a mi hija, la mujer a la que una vez cargué en noches de fiebre, la niña que juré proteger de cualquier tormenta. Su mano permaneció en mi hombro firme pero desconocida. «Esto será bueno para ti», dijo. «Ya verás». Quise creerle. Quise creer que aún había amor bajo la distancia en su voz. Pero cuando la enfermera me llevó hacia un elevador y las puertas se cerraron entre nosotras, todo lo que pude ver fue el pseudforo, el espacio creciendo, donde antes vivía el amor. Lo primero que noté fue el olor desinfectante mezclado con abrillantador de limón, lo suficientemente fuerte como para hacerme arder los ojos. Un pequeño jarrón de claveles estaba sobre el tocador con los pétalos ya rizados en los bordes. Alguien los había puesto ahí antes de mi llegada, un gesto que pretendía ser amable, pero solo hacía que la habitación se sintiera prestada. La enfermera, creo que se llamaba Carla, llevó mi maleta al pie de la cama y me dio una sonrisa ensayada. «La cena es a las 5. El control del televisor está en el cajón».
La orientación es mañana por la mañana. Su voz era educada, distante, del tipo que sugería que ya había dicho esas palabras 100 veces ese día. Cuando se fue, el silencio se cerró detrás de ella como una marea lenta. La habitación era más pequeña de lo que esperaba. 2 camas estrechas divididas por una mesita de noche, un tocador bajo una ventana que daba a una pared de ladrillo. Mi nueva compañera de cuarto estaba sentada en una silla cerca de la ventana, tarareando para sí misma algo leve y familiar, tal vez un himno. No levantó la vista cuando entré solo. Mantuvo las manos cruzadas en su regazo, los ojos entrecerrados, como si estuviera rezando o recordando. Abrí el cajón superior del tocador y encontré una toalla doblada, una barra de jabón y una pequeña tarjeta de bienvenida con mi nombre impreso en letras azules alegres. «Estamos muy contentos de que estés aquí». La miré hasta que las palabras se volvieron borrosas. El reloj sobre la puerta hacía tic-tac con fuerza, cada segundo marcando cuán lejos estaba de todo lo que alguna vez sintió real. Mi casa en la calle Itzaes, mi jardín, la cocina que aún olía levemente, a loción de afeitar de Rafael. Cada recuerdo se acercaba como para recordarme lo que había perdido. En la cena me senté entre extraños que masticaban en silencio y miraban sus platos. Alguien me preguntó de dónde era y mi garganta se cerró antes de que pudiera responder. Quería decir hogar, pero esa palabra ya no parecía pertenecerme. Cuando las luces se atenuaron para la noche, mi maleta seguía sin deshacer. Me acosté en el colchón rígido, el zumbido del ventilador llenando el silencio. Al otro lado de la habitación el tarareo de mi compañera se desvaneció en un suave ronquido. El techo sobre mí tenía una textura como arena, atrapando el débil resplandor de la luz del pasillo que se colaba bajo la puerta. Lo miré por mucho tiempo tratando de encontrar una forma, un patrón, algo a lo que aferrarme. Pero no había nada, solo el peso silencioso de una habitación que no era mía y el eco lejano de una puerta cerrándose en algún lugar profundo, dentro de mí. Los días comenzaron a perder sus bordes. La mañana y la noche se sentían iguales aquí, cosidas por el sonido de los carros rodando por el pasillo y el zumbido tenue de las luces fluorescentes que nunca parecían descansar. Los desayunos llegaban en bandejas idénticas: café tibio, un tazón pequeño de avena, un vaso de plástico con fruta en almíbar. Comía porque no había nada más que hacer. Las enfermeras se movían con eficiencia, sus zapatos susurrando contra los pisos de linóleo. Me llamaban cariño y querida, con voces amables pero vacías, como si el afecto pudiera ser parte de su descripción de trabajo. Sonreía de vuelta fingiendo que era suficiente, fingiendo que no era invisible. Entre las revisiones de medicamentos y el suave arrastre de pantuflas, las horas se extendían en algo interminable. El televisor en la sala común transmitía programas de concursos a todo volumen, pero el ruido solo profundizaba el silencio dentro de mí. Comencé a contar pequeñas cosas para marcar el tiempo: el parpadeo de la luz del pasillo, fuera de mi puerta, las veces que mi compañera tarareaba «Cielito lindo», antes de la cena el olor leve a detergente, antes de la lluvia. Por las noches los recuerdos venían en oleadas. Gabriela a los 7, parada en el patio trasero con las rodillas raspadas y tierra bajo las uñas, sosteniendo una flor de framboyán aplastada. «Todavía huele bonito, mamá», había dicho sonriendo ampliamente a través de sus dientes faltantes. Aún podía ver la luz del sol atrapada en su cabello, la forma en que tomaba mi mano sin dudar. Ella era una niña que creía que yo podía arreglar cualquier cosa: un juguete roto, una pesadilla, una mala calificación. Cada vez que le decía «Estás a salvo, cariño», lo decía con todo lo que tenía. En algún momento de los años esas palabras se convirtieron en ruido de fondo, algo que ella superó. Recordé su primer desamor, cómo lloró en mi hombro hasta que mi blusa estuvo húmeda. La noche que se fue a la universidad, me abrazó tan fuerte que sentí su corazón latiendo contra el mío. «Nunca te perderé».
susurró. Esa fue la última vez que lo dijo. La mujer que firmó mi nombre en esos papeles en jardines de Mayapán no se parecía a esa niña. Su rostro era más duro ahora, pulido, distante. Me pregunté cuándo dejó de verme como su madre y empezó a verme como algo que manejar una tarea en su lista. A veces pensaba en llamarla aunque ya no tenía teléfono. Imaginaba su voz rápida y eficiente diciendo que hizo lo mejor para mí. Tal vez incluso lo creía. Cada noche cerraba los ojos y me decía que algún día la perdonaría. Pero el silencio hacía que el perdón se sintiera como otra tarea, algo pesado que no estaba lista para levantar. Cuanto más recordaba, más dolían los recuerdos presionando, como el aire, antes de una tormenta suave, pesado e imposible de escapar. Se llamaba Isabel. La noté porque no se apresuraba. La mayoría de las enfermeras se movían con el ritmo de la rutina, revisar expedientes, ajustar cobijas, sonreír, irse. Pero Isabel se detenía no tanto como para que los demás lo notaran, solo lo suficiente para hacerte sentir vista. No debía tener más de 28 años, con una voz calmada y pausada que suavizaba el aire estéril de la habitación. Una tarde vino a tomarme la presión y se detuvo cuando vio el pequeño boceto que había estado haciendo en una esquina de una servilleta. Un jarrón de claveles a medio terminar. «Dibujas», dijo casi para sí misma. «Antes lo hacía», respondí doblando la servilleta antes de que pudiera ver el temblor en mi mano. «Antes significa que todavía puedes», sonrió dejando acá a un lado el manguito de presión. «Te traeré papel de verdad. No podemos dejar que uses servilletas para siempre». No esperaba que cumpliera, pero a la mañana siguiente, un cuaderno pequeño apareció en mi mesita de noche con una nota escrita con letra cuidadosa. «Para cuando recuerdes cómo». Miré el cuaderno por mucho tiempo antes de tocarlo. El papel se sentía familiar y extraño, como el primer toque del sol después de un largo invierno. Mi mano dudó, pero eventualmente el lápiz comenzó a moverse lento, inseguro, pero vivo. Las líneas se convirtieron en pétalos, los pétalos en luz. El acto de crear algo, aunque fuera pequeño, llenó el silencio con una especie de calidez frágil. Cuando Isabel regresó después, miró el dibujo y asintió como si supiera que lo haría. «Tienes una mano suave», dijo. Mi abuela también pintaba. Solía decir que la parte más difícil no es empezar, es creer que todavía puedes. No supe cómo responder, así que solo sonreí. Esa sonrisa se sentía extraña, oxidada, como algo sin usar por mucho tiempo. En los días siguientes, Isabel pasaba durante sus descansos. Me hacía preguntas que nadie más hacía sobre Rafael, sobre el puerto de Progreso, sobre los libros que solía leer antes de que dormir se volviera más difícil que estar despierta. No interrumpía cuando hablaba. No corregía mis pausas, ni suavizaba mis confesiones. Su presencia se sentía riesgosa, de alguna manera demasiado real para un lugar construido sobre una distancia educada. Una noche se apoyó en el marco de la puerta, después de su turno, con las luces del pasillo atenuadas detrás de ella. «¿Sabes?», dijo, «a veces mandan a la gente aquí antes de que esté lista. No significa que tengan que quedarse». Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fue. En un lugar donde cada amabilidad venía envuelta en procedimientos, la de Isabel se sentía diferente, como una puerta entreabierta dejando entrar aire que no sabía que me faltaba. Ocurrió un jueves por la tarde, un día tranquilo cuando el aire en el pasillo se sentía denso con desinfectante y rutina. Isabel vino a revisar mis signos vitales con el cabello recogido en una trenza suelta, un leve olor a café adherido a su uniforme. Hablaba mientras trabajaba, su voz ligera, pero sus ojos seguían desviándose hacia la puerta abierta como si escuchara pasos. Cuando terminó no se fue de inmediato. En cambio, metió la mano en el bolsillo profundo de su uniforme y sacó algo pequeño, envuelto en un pañuelo. Me lo ofreció discretamente. «No debería hacer esto», susurró. «Pertenecía a uno de nuestros residentes, el señor Morales. Su familia no quiso sus cosas.
Pensé que tal vez tú podrías usarlo. Desdoblé el pañuelo y vi un pequeño teléfono prepago rayado en los bordes, pero intacto. Era del tipo que podrías comprar en una gasolinera. Úsalo si alguna vez necesitas llamar a alguien que te recuerde, dijo suavemente mirándome a los ojos. Y no le digas a nadie que te lo di. Mi garganta se apretó. El gesto era imprudente, tal vez incluso peligroso. Pero también fue el primer acto real de fe que alguien me había mostrado desde que llegué. Asentí incapaz de hablar y deslicé el teléfono en el bolsillo de mi cardigan. Esa noche, después de la última revisión de camas y el zumbido de las luces del pasillo, se suavizó en el ritmo del sueño. Me senté en la cama y di vueltas al teléfono en mis manos. Se sentía más pesado de lo que parecía. Presioné el botón de encendido medio esperando que no funcionara. La pequeña pantalla parpadeó brillando débilmente en la oscuridad. Me giré hacia la ventana. La noche afuera estaba quieta sin sonido, más que el lejano rumor de la carretera y el leve roce de las hojas contra el cristal. Mi compañera de cuarto ya estaba dormida, su respiración uniforme y superficial. Abrí la lista de contactos. La mayoría de los números eran desconocidos fantasmas de la vida de alguien más. Hija, vecino, farmacia. Pasé por ellos lentamente, el suave clic de cada movimiento, resonando en el silencio. Luego me detuve cuando vi un nombre que no había pensado en años: Alejandra Torres. Alejandra había sido familia alguna vez, en cierto modo. Era la cuñada de Gabriela de su primer matrimonio, una mujer con inteligencia aguda y una voz que podía suavizar el acero. Perdimos contacto después del divorcio, aunque me escribió una tarjeta de Navidad durante 2 años después, terminando cada una con: «Cuídate, Antonia. Eres más fuerte de lo que crees». Ver su nombre ahora se sentía como un hilo frágil estirado a través del tiempo delicado, pero real. Mis dedos flotaron sobre el botón de llamada. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que despertaría a mi compañera. No lo presioné. Todavía no. No estaba lista para explicar dónde estaba o por qué. En cambio, guardé su número otra vez, bajo un nuevo nombre de contacto: Alejandra Esperanza, y apagué el teléfono. Lo deslicé bajo mi almohada, el peso de presionando levemente contra mi oído mientras me acostaba. Por primera vez en semanas no me sentía completamente impotente. No dormí mucho esa noche, pero cuando finalmente lo hice, los sueños fueron diferentes, menos como finales, más como inicios, susurrados en la oscuridad. Durante 3 noches mantuve el teléfono bajo mi almohada, su pequeño peso reconfortante y aterrador. Me decía que estaba esperando el momento adecuado, aunque no estaba segura de qué significaba eso ya. Las paredes de jardines de Mayapán parecían escuchar. Incluso el zumbido del ventilador se sentía vigilante. Pero para la 4ª noche no pude soportar más el silencio. Encendí el teléfono, mis dedos temblando mientras buscaba su nombre. El primer timbre casi me hace colgar. Al tercero, una voz de mujer respondió somnolienta e insegura. «Hola. Alejandra», dije quedamente. «Soy Antonia Ramírez». Hubo una pausa lo suficientemente larga como para hacer que mi corazón titubeara. Luego su tono cambió despierto, sorprendido, cálido. «Antonia, por Dios, han pasado años. ¿Estás bien? ¿Desde dónde llamas?» Su voz aún tenía esa calma firme que recordaba del tipo que te hacía creer que el mundo podía tener sentido otra vez si tan solo se lo explicabas. Le conté dónde estaba, o lo intenté. Las palabras salieron en pedazos. Mi cumpleaños, el viaje, el edificio, la maleta floral. Por un rato no interrumpió. Cuando terminé, el silencio en su lado se sentía más pesado que el aire a mi alrededor. «Oh, Antonia», dijo finalmente, su voz suave, pero con un filo de enojo. Ojalá pudiera decir que estoy sorprendida, pero no lo estoy. Las palabras cayeron como una piedra en mi pecho. «¿Qué quieres decir?» Alejandra suspiró lentamente. «Gabriela ha estado ocupada. Después de que Rafael murió, creo que empezó a verte menos como su madre y más como una cuenta que administrar. Solo lo sé por el divorcio.
Leonel aún recibe estados financieros de algunas de sus cuentas conjuntas viejas. Ella ha estado transfiriendo dinero poco a poco, bajo tu nombre durante más de un año. Le dijo al banco que tiene un poder notarial. Dijo que has estado mostrando signos de deterioro de memoria. El mundo se inclinó. Agarré el borde del colchón para estabilizarme. ¿Deterioro de memoria?, susurré. ¿Ella dijo eso? Lo hizo, dijo Alejandra. Le dijo a todos que estabas deslizándote, que tenía que intervenir antes de que cometieras errores. Mi garganta ardía. Intenté hablar, pero no salió sonido. Pensé en las conversaciones que tuvimos donde ella me corregía gentilmente. Ya me lo contaste, mamá. O debes haber olvidado, ya hablamos de esto. Había comenzado a dudar de mí misma sin siquiera darme cuenta. La voz de Alejandra se suavizó. Antonia, creo que ella planeó esto desde hace mucho. Tiene control sobre la mayoría de tus cuentas. Tu casa aún está protegida bajo ese fideicomiso que Rafael creó, pero ha estado usando tus activos líquidos como si fueran suyos. Presioné mi mano contra mi pecho sintiendo el dolor agudo y hueco allí. Rafael siempre había sido cuidadoso, cauteloso hasta el extremo. Había establecido ese fideicomiso para que Gabriela no tuviera problemas legales después. Nunca imaginé que sería lo único que me salvaría ahora. Ella es mi hija, dije aunque las palabras ya no sonaban bien. Lo sé, respondió Alejandra suavemente. Y eso es lo que lo hace tan cruel. Por un rato no dijimos nada. El único sonido era el leve estática de la línea telefónica y el zumbido bajo del edificio fuera de mi puerta. Finalmente Alejandra carraspeó. Escúchame, no estás loca y no estás sola. Puedo ayudarte, pero tenemos que ser cuidadosas. Alguien ahí monitorea tus llamadas. No lo creo, dije, pero no puedo usar esto mucho tiempo. No es mío. Entonces, seamos breves. Averiguaré qué ha hecho y te llamaré mañana por la noche, a la misma hora. Está bien, dije aunque mi voz apenas alcanzó un susurro. Aguanta, Antonia, agregó gentilmente. Todavía tienes fuerza para pelear. Ella solo te hizo olvidarlo. Cuando la línea se cortó, mantuve el teléfono presionado contra mi oído, escuchando el zumbido de la nada. En el reflejo de la ventana me vi pequeña con el cabello gris temblando. Pero había algo más en mis ojos ahora débil, pero seguro. El shock no me adormeció. Me agudizó. Por primera vez desde la muerte de Rafael supe exactamente qué tenía que hacer. Alejandra llamó de nuevo la noche siguiente. Su voz baja pero firme como si hablara él a través de una puerta cerrada con llave. Había estado sentada al borde de la cama esperando el teléfono escondido bajo mi almohada. Mi corazón latiendo lo suficientemente fuerte como para ahogar el tic-tac del reloj. Hice algunas investigaciones, dijo sin preámbulo. Tus cuentas han sido consolidadas en una nueva cartera de gestión bajo el nombre de Gabriela. Ha estado moviendo dinero a través de una cuenta de fideicomiso que no le corresponde tocar. Aferré el teléfono con más fuerza. ¿Un fideicomiso? No el antiguo, dijo rápidamente. Rafael creó un fideicomiso separado para la casa en Paseo de Montejo hace años. ¿Recuerdas? El que hizo irrevocable. El recuerdo emergió vívido y claro. Rafael sentado en su escritorio junto a la ventana, una carpeta delgada abierta frente a él, sus gafas deslizándose por su nariz. Había intentado explicármelo entonces cómo quería asegurarse de que la casa siempre estuviera protegida, incluso si algo le pasaba. No le presté mucha atención. Éramos más jóvenes entonces. No podía imaginar un mundo donde necesitaría protección de mi propia hija. Lo recuerdo, dije quedamente. Alejandra continuó su voz ganando impulso. Ese documento es a prueba de balas. Es lo único que Gabriela no puede tocar. La escritura, el título, todo lo relacionado con esa propiedad está en una caja de seguridad en tu antiguo banco en Mérida. Y la única firma que puede autorizar cualquier cambio es la tuya.
Me levanté y crucé hacia la ventana presionando mi mano contra el cristal frío. La idea de esa pequeña caja metálica, intacta esperando, envió una corriente extraña a través de mí. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí algo que no era miedo. Era dirección. «¿Dónde está la llave?», preguntó Alejandra gentilmente, aunque podía escuchar que ya sabía la respuesta. «En mi canasta de costura», dije tras una pausa. «En la casa. Es una llave de latón pequeña atada con hilo azul. Rafael la envolvió así para que nunca la perdiera». El silencio se extendió entre nosotras, cargado con el peso de lo que eso significaba. «Entonces eso es lo que necesitamos conseguir», dijo Alejandra finalmente. «Esa llave significa prueba y poder. Pero tenemos que ser cuidadosas. Si Gabriela descubre que sabes, bloqueará todo». Me senté de nuevo en la cama mirando las líneas pálidas en mis palmas. «Ya se llevó todo lo demás», murmuré. «No todo», respondió Alejandra. «No tu nombre, no tu voluntad, no esa llave». Sus palabras se asentaron en mi pecho como una brasa débil pero brillante. Había pasado meses siendo manejada, trasladada, explicada. Ahora, por primera vez, era yo quien tenía conocimiento que ella no tenía. Hablamos de posibilidades susurrando como conspiradoras. Alejandra ofreció visitar la casa a ver si podía entrar de alguna manera, pero le dije que no. Gabriela aún vivía allí a veces, y no podía arriesgarme a levantar sospechas. Además, tenía que ser yo quien lo recuperara. No era solo una cuestión de propiedad, era la prueba de que aún existía en mis propios términos. Después de colgarme senté en la oscuridad, la luz tenue del pasillo colándose bajo la puerta. Pensé en Rafael de nuevo, su paciencia, la forma en que planeaba para cada resultado. Debió haber sabido algo que yo no debió haber sentido, cuán frágil podía ser la seguridad cuando dependía solo del amor. Imaginé mi canasta de costura en el estante de la sala, el hilo azul atado alrededor de la pequeña llave. Podía ver la luz tenue del sol sobre el piso de madera, el sonido del ventilador del techo crujiendo arriba. Mi hogar, el que había mantenido impecable durante años, ahora era su dominio. El pensamiento hizo que mis manos temblaran, no de miedo esta vez, sino de querer recuperarlo. La llave no era solo metal e hilo. Era la última pieza de mi vida intacta por el control de Gabriela. Y en algún lugar dentro de mí, una resolución silenciosa comenzó a tomar forma sólida e inquebrantable. Aún no sabía cómo llegaría a ella, pero sabía una cosa: no había terminado. Ni de lejos. El plan se formó silenciosamente, como si hubiera estado esperándome todo el tiempo. Isabel no dijo la palabra escape. No tuvo que hacerlo. Una noche, mientras cambiaba mis sábanas, se acercó y susurró: «Mañana por la noche, 9:45. Es cuando se cruzan los turnos. No empaques nada que haga ruido». Su calma me aterró más que sus palabras. El día siguiente pasó como un sueño medio recordado. Cada sonido se sentía más nítido: el chirrido del carrito de medicamentos, el murmullo leve desde el puesto de enfermeras, el lento tic-tac del reloj sobre mi cama. Mis manos temblaban al levantar la cuchara en la cena, pero me obligué a comer. Necesitaba la fuerza. Cuando las luces del pasillo se atenuaron y las rondas vespertinas terminaron, me cambié con la ropa que Isabel me había dejado, pants grises, una sudadera grande que olía levemente a detergente. Nada que me marcara como paciente. Nada que perteneciera aquí. Guardé el teléfono prepago en mi bolsillo y me senté al borde de la cama esperando la señal. A las 9:45 en punto, un fuerte estruendo resonó desde el corredor metal contra baldosa, seguido por la voz de Isabel sin aliento y apenada. «¡Perdón! Se derramó algo grande aquí. ¿Alguien puede traer un trapeador?» Mi corazón dio un salto. Abrí la puerta unos centímetros. 2 enfermeras pasaron apresuradas, una con toallas, la otra con un balde. Nadie me miró. Salí y giré a la derecha pegándome a la pared. El corredor parecía interminable. Mi pulso retumbaba en mis oídos y cada movimiento sonaba más fuerte,
de lo que debería el suave golpe de mis zapatos el roce de la tela. El aire olía levemente a cloro y algo dulce como fruta demasiado madura. Caminé más rápido. La salida que Isabel había descrito estaba cerca del cuarto de lavandería, una puerta lateral que llevaba aquí un pequeño camino de servicio. La tarjeta de acceso colgaba de un gancho detrás de un carrito de limpieza, tal como había prometido. Mis manos temblaban tanto que tomó 3 intentos deslizarla. La luz sobre la puerta se volvió verde con un pitido suave. Cuando la puerta se abrió, el aire exterior me golpeó como una ola. Olía a sal y tierra húmeda, fresco y real. Por primera vez en meses, no había techo sobre mí, solo un cielo rayado, con nubes y el leve resplandor de la luna. Tragué con fuerza, parpadeando contra el ardor repentino en mis ojos. El coche de Alejandra esperaba justo más allá de la reja lateral, con las luces apagadas. Ella estaba de pie junto a él, su silueta delineada por la tenue luz de la calle, el cabello recogido y una bufanda alrededor del cuello. Cuando me vio, levantó una mano. «¡Rápido!», susurró cuando llegué a ella. «Antes de que se den cuenta». Subí al asiento del copiloto aferrando el teléfono contra mi pecho. Mis piernas se sentían débiles, mi respiración corta. Alejandra se deslizó detrás del volante, encendió el motor y se alejó de la acera en silencio. Por varios minutos ninguneaba. «¡Habló!». El sonido de las llantas en el pavimento era constante e hipnótico. Me giré para mirar atrás al edificio. Desde esa distancia, Jardines de Mayapán parecía casi pacífico. Luces cálidas brillando detrás de las cortinas, un lugar pretendiendo ser hogar. La voz de Alejandra rompió el silencio. «Lo hiciste», dijo suavemente. «Ahora estás a salvo». A salvo. La palabra se sentía demasiado grande, demasiado pronto. Mis manos aún temblaban. Las junté en mi regazo y miré por la ventana mientras los bordes de Mérida se desdibujaban, los manglares, las luces bajas de la calle, la línea distante del puente. Cuando finalmente giramos hacia la carretera, Alejandra extendió la mano y tocó la mía brevemente. Nos dirigimos a un motel al otro lado del río. Pagué en efectivo. Mañana resolveremos el resto. Asentí, incapaz de responder. Afuera la noche olía a sal y lluvia aguda y viva. La carretera se abría ante nosotras, oscura e interminable, y por primera vez en años me di cuenta de cómo se sentía moverse libremente por el mundo sin pedir permiso. El miedo aún estaba allí, superficial, rápido, eléctrico, pero debajo de él, algo nuevo comenzaba a moverse. Se sentía pequeño, frágil y completamente mío. El motel estaba justo al lado de la carretera, cerca de la base del puente de Yucatán, una franja de 2 pisos, con puertas descoloridas y luces parpadeantes. El letrero zumbaba con letras a medio iluminar que decían «Posada del Puerto», si entrecerrabas los ojos, aunque la O titilaba intermitentemente. Alejandra estacionó bajo la sombra del puente, el motor en ralentí por un momento, antes de apagarlo. «Esto servirá por esta noche», dijo quedamente. «No hay cámaras apuntando al estacionamiento, solo efectivo. El dueño no hace preguntas». Adentro el aire olía levemente a moho y sal. La alfombra era delgada. El papel tapiz estaba manchado en las esquinas. Alejandra le dio al recepcionista unos billetes, firmó con un nombre que no era el suyo y tomó una sola llave. Nuestra habitación estaba arriba, pequeña y tenue, con 2 camas individuales y una ventana con vista al puente. El zumbido del tráfico llegaba como una marea inquieta. Cada pocos segundos el golpe distante de un camión pasando hacía temblar el cristal delgado. Me senté al borde de una de las camas, mis manos aún temblando. Alejandra cerró la puerta con llave, corrió las cortinas y exhaló por primera vez desde que dejamos Jardines de Mayapán. «Lo hiciste bien», dijo. «No te pusiste nerviosa». «No me siento valiente», murmuré. «No tienes que hacerlo. Solo tienes que mantenerte escondida». Miré mis manos, el leve temblor aún ahí, como si mi cuerpo no hubiera alcanzado aún la idea de la seguridad. La lámpara barata del motel proyectaba un círculo amarillo en la colcha
y me di cuenta de que no había estado sola en una habitación por elección en meses. El silencio aquí no era estéril, era crudo y vivo. Alejandra sacó una laptop pequeña de su bolsa. Hay un hombre en quien confío. Se llama Miguel Vargas. Es abogado especializado en leyes para adultos mayores aquí en Mérida. Discreto, pero sólido. Ayudó a mi tía con un caso de tutela el año pasado. Le escribiré esta noche. Su voz se estabilizaba mientras hablaba el mismo tono que usó años atrás, cuando ayudó a Gabriela con su primer divorcio. Siempre había sido el tipo de mujer que resolvía cosas organizándolas. La observé mientras escribía, sus dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado. El zumbido del tráfico llenaba las pausas. Cada motor que pasaba afuera hacía que mi pecho se apretara. Cada sonido parecía más fuerte: el silbido de los frenos, el traqueteo de las llantas en el asfalto, el crujido del metal de los cables del puente. Alejandra levantó la vista. «¿Estás a salvo aquí, Antonia?» «Nadie sabe que estamos en Mérida todavía. Le di al recepcionista un apellido diferente para ti. Lo olvidarán para la mañana». Asentí, aunque mi cuerpo se negaba a creerle. No podía dejar de escuchar pasos en el pasillo. Cada crujido me hacía contener el aliento. Cuando terminó su correo, Alejandra cerró la laptop y se sentó a mi lado. «Nos encontraremos con él mañana por la mañana, en un lugar tranquilo. Le contaremos todo. Y si Gabriela ya notó que me fui, lo hará», dijo Alejandra. «Pero no esperará ayuda. Está demasiado segura de su historia». La certeza en su voz me estabilizó más que la cerradura en la puerta. Aún así, el miedo latía bajo la superficie, fino pero constante, como electricidad en las paredes. Alejandra me ofreció uno de los vasos de papel del motel, llenos de agua. Bebí, el sabor metálico me ancló. Luego me recosté en la cama mirando el techo. Las luces del puente parpadeaban a través de las cortinas, proyectando líneas largas y cambiantes en las paredes. Las seguí con los ojos, trazando su patrón, hasta que se desdibujaron. Alejandra apagó la lámpara y se sentó junto a la ventana vigilando. Podía escuchar su respiración lenta y constante contra el ritmo de los autos arriba. Cerré los ojos diciéndome que el sonido de los motores no era persecución, era solo el mundo, aún en movimiento, indiferente a nosotras. El sueño llegó lentamente, frágil y superficial. Bajo él el miedo se enroscaba dentro de mí como una advertencia que no podía apagar. Pero por primera vez en meses, la puerta estaba cerrada desde adentro y la llave era nuestra. A la mañana siguiente la luz se coló por las cortinas del motel, fina y gris como humo. Alejandra ya estaba vestida, con su laptop abierta, un vaso de papel con café, enfriándose junto a su codo. Cuando me moví, levantó la vista con un destello de alivio. «Nos encontrará», dijo. «A las 10. Un restaurante pequeño en la carretera a Sumán. Un lugar tranquilo. ¿Se siente seguro?» La palabra seguro comenzaba ya a sonar como una plegaria. Manejamos en silencio a través de la mañana húmeda. El manglar olía a sal y lluvia, el cielo pálido sobre el puente. Mantuve las manos cruzadas sobre mi bolso, el teléfono, prepago, mi cuaderno, el pequeño montón de cosas que significaban que aún tenía control. El restaurante era de esos que no han cambiado en décadas, asientos de vinil rojo, café espeso como alquitrán, una mesera que le decía «cariño» a todos. En una esquina estaba sentado un hombre con traje gris oscuro, sus expedientes ordenados cuidadosamente frente a él. «Señora Ramírez», dijo levantándose. «Miguel Vargas. Alejandra me ha contado lo suficiente para saber que esto requerirá paciencia». Su voz era firme, su apretón de manos seguro. Me encontré respirando más fácil, solo escuchándolo. «Para desafiar el poder notarial de su hija», explicó, «necesitamos 2 cosas. Prueba de que usted es competente y prueba de que ella no está actuando en su interés. Sin ambas, la ley la favorecerá a ella». Alejandra se inclinó hacia adelante. «¿Por dónde empezamos?» «Una evaluación formal. Discreta pero oficial. Puedo organizarla».
Las palabras pesaron sobre mi evaluación. Durante tanto tiempo, Gabriela había usado esa misma idea para hacerme dudar de mí misma. Pero ahora sería mi prueba. «Está bien», dije. «Hágalo». 2 días después, la doctora Sofía Mendoza me recibió en una pequeña oficina en el centro con paredes llenas de acuarelas suaves. «Solo hablaremos», dijo. «No hay respuestas incorrectas». Durante 3 horas hablé de todo la mañana de mi cumpleaños, las paredes beige de Jardines de Mayapán, la hija que crié y perdí. Esperaba titubear, pero no lo hice. Cuando terminó sus notas, la doctora Mendoza sonrió gentilmente. «Es usted lúcida, articulada y completamente sana», dijo. «Ha sido engañada, no confundida». A la mañana siguiente me entregó su informe. Sin deterioro cognitivo observado. Las palabras se desdibujaron a través de mis lágrimas. De vuelta en el restaurante, Vargas revisó el informe, su tono calmado pero firme. «Esto», dijo tocando la página, «lo cambia todo». Extendió registros bancarios que Alejandra lo había ayudado a secas a encontrar, estados de cuenta, cheques, formularios notariados. La organización de Rafael se había convertido en mi salvación. Luego Vargas se detuvo en una página frunciendo el ceño. «Este notario», murmuró, «murió en 2017. Alejandra levantó la vista rápidamente. «Entonces es falso». «Descaradamente», dijo. Ella falsificó tanto su firma como la del testigo. «Esto no es un malentendido, es fraude». Miré los papeles, mi nombre impreso junto a trazos que no eran míos. La rabia no surgió, la claridad sí. Durante meses Gabriela me había convencido de que estaba desvaneciéndome. Pero la verdad estaba ahí en tinta y sello. Alejandra se recostó exhalando. «Podemos probarlo». Vargas asintió. «Y lo haremos». El café entre nosotros se había enfriado, pero mis manos estaban firmes ahora. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo asentarse dentro de mí como el suelo, después de una tormenta, lo suficientemente firme para volver a pararme. El juzgado de Mérida se alzaba gris y solemne, bajo un cielo nublado y bajo. Sus columnas brillaban levemente por la lluvia matutina, y la bandera afuera apenas se movía. Adentro, el aire llevaba un leve olor a abrillantador y papel viejo, el tipo de lugar donde las vidas se decidían por el peso de los documentos y el tono de las voces. Me senté junto a Miguel Vargas en la larga mesa de roble, el montón de pruebas frente a nosotros arreglado con un cuidado casi reverente, registros bancarios, declaraciones juradas, copias de cada retiro, cada firma que no era mía. Alejandra estaba sentada en la fila de atrás, su presencia constante, como un ancla en una sala que quería desestabilizarme. Cuando las puertas se abrieron detrás de nosotras, no tuve que girarme para saber que era Gabriela. Su perfume llegó primero ligero, familiar caro. Luego vinieron sus tacones agudos contra el suelo de mármol, cada paso ensayado. Entró con la confianza de alguien que espera que la simpatía la siga como una sombra. Su cabello estaba recogido en un moño perfecto, su traje crema planchado sin una sola arruga. A su lado un hombre con traje azul marino llevaba sus expedientes, su abogado el señor Guzmán. Todo sonrisas fáciles y dicción precisa. Cuando me vio sonrió débilmente como si esto fuera un malentendido familiar, que un poco de cortesía podría suavizar. «Mamá», dijo quedamente inclinando la cabeza como si me saludara en un brunch. «¿Te ves bien?» No dije nada. El eco de su voz se sentía como estática en mi pecho. El juez Morales entró poco después, un hombre mayor con ojos agudos y una postura cansada. Ajustó sus gafas, revisó el expediente del caso y asintió a ambos abogados. «Estamos aquí por la petición de revocar el poder notarial en el caso de Antonia Ramírez contra Gabriela Ramírez». Su voz era mesurada, casi fatigada. «Procedamos». Guzmán se levantó primero. Su tono era confiado, su fraseo deliberado. «Señor juez, esto es una disputa familiar dolorosa, nada más. La hija de la señora Ramírez ha cuidado de ella incansablemente desde la muerte de su esposo. Desafortunadamente, influencias recientes han convencido a la señora Ramírez
de que la protección de su hija es una forma de control. La única preocupación de mi cliente siempre ha sido la seguridad de su madre. Hizo un gesto breve hacia mí, casi amable, como si reconocieras una niña que no entiende lo que pasa. La señora Ramírez tiene 73 años. Ha estado bajo presión emocional fácilmente persuadida por aquellos que desean beneficiarse del desacuerdo. Vargas se levantó lentamente, su expresión neutral. «Señor juez», dijo, «lo que mi cliente busca no es simpatía. Busca la restauración de su autonomía legal y protección contra el fraude cometido en su nombre». Colocó una carpeta en la mesa y la abrió. Aquí está la declaración jurada de la doctora Sofía Mendoza, una psiquiatra forense, licenciada, que confirma la competencia mental de la señora Ramírez. Totalmente lúcida, sin deterioro cognitivo. Esto solo ya invalida cualquier afirmación de que necesitaba tutela. Guzmán carraspeó, pero Vargas no había terminado. «Siguiente», dijo deslizando un documento impreso. «Están los registros financieros proporcionados por el Banco de Yucatán. Estos muestran una serie de retiros y transferencias que suman más de 80.000 pesos, todos con la firma falsificada de mi cliente». El juez se inclinó hacia adelante. «¿Falsificada?» «Sí, señor juez. Aquí». Vargas levantó 2 papeles y los sostuvo lado a lado, el documento original que Rafael y yo firmamos hace años y el más reciente que Gabriela presentó para autorizar un retiro. Notará la diferencia de inmediato. El bucle de la R en Ramírez es consistente en la firma legítima de la señora Ramírez, elegante continuo. La versión falsificada, sin embargo, muestra vacilación, mayor presión de tinta y un bucle cerrado. Entregó ambos al secretario, quien se los pasó al juez. El silencio en la sala se espesó. El juez estudió las páginas, su ceño fruncido. «Esto es bastante claro», murmuró. El abogado de Gabriela habló rápidamente. «Señor juez, con todo respeto, mi cliente estaba manejando numerosas cuentas y documentos durante un periodo emocionalmente difícil. Pequeñas inconsistencias podrían ocurrir fácilmente». El juez lo interrumpió. «Esto no es una inconsistencia, señor Guzmán. Es falsificación». La compostura de Gabriela se quebró solo ligeramente. Vi el pequeño tic en su mandíbula, la tensión alrededor de sus ojos. No me miró, pero su mano apretó el borde de la mesa, sus uñas pálidas contra la madera. La voz de Vargas permaneció calma, deliberada. «También tenemos evidencia de que el notario listado en este documento, el señor Juan Pérez, falleció en 2017. Su supuesto sello aquí», señaló la marca grabada, «fue copiado de un registro aún archivado en la oficina del condado». El juez se recostó, sus dedos entrelazados. «Señora Ramírez», dijo girándose hacia mí, «¿hay algo que le gustaría decir?» Me levanté lentamente. Mis rodillas temblaban, pero mi voz no. «Solo que crié a mi hija para decir la verdad», dije. «Y aún espero que recuerde cómo». La cabeza de Gabriela se movió ligeramente, pero no dijo nada. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras como sumo. Cuando me senté de nuevo, la sala se sentía más pesada, pero más clara, como el aire después de una tormenta. El juez pidió un receso para revisar los documentos. Gabriela permaneció congelada en su silla, sus nudillos aún blancos. Mientras el secretario recogía los documentos, capté su reflejo en la ventana detrás del estrado. Por primera vez parecía pequeña, no por la edad, sino porque la verdad finalmente había trazado su línea, y ella estaba del lado equivocado. Cuando el juez me llamó al estrado, el aire en la sala parecía diluirse. Me levanté lentamente, estabilizándome en la mesa, antes de caminar hacia la silla de testigos. Alejandra estaba sentada detrás de mí, sus manos apretadas con fuerza, y Miguel Vargas me dio un pequeño asentimiento al pasar. El juramento se desdibujó en mis oídos. Dije, «sí, juro», aunque mi voz apenas se escuchó. Al otro lado de la sala, Gabriela estaba sentada con la espalda recta, impecable, las manos cruzadas sobre su bolso. No parecía nerviosa, solo determinada, como si ya hubiera ensayado cómo ganar.
Vargas comenzó quedamente. Señora Ramírez, ¿cuándo se dio cuenta por primera vez de que algo estaba mal? No fue un solo día, dije. Se coló poco a poco. Mi hija comenzó a decirme que era olvidadiza. Luego insistía en que ya habíamos hablado de cosas que no recordaba. Pensé que tal vez tenía razón. Un murmullo pasó por la galería, pero mantuve mis ojos en el juez. Cuando me llevó a Jardines de Mayapán, dijo que era más seguro ahí. Dijo que le agradecería. Pero nunca acepté ir. Nunca. Obviamente nunca firmé los papeles. Y nunca le di permiso para tocar mis cuentas. Mi garganta se sentía apretada. Me hizo creer que estaba perdiendo la cabeza. Pero no era así. La miré entonces. Ella mantuvo su mirada fija en la mesa, su mandíbula apretada. Lo recuerdo todo, dije suavemente. Las palabras parecían detener el aire mismo. Recuerdo tu primer recital, continué. El vestido azul, cómo te apretaban los zapatos. Lloraste porque pensaste que fallaste una nota. Te dije que fue hermoso. La vi estremecerse apenas. Recuerdo el día que te fuiste a la universidad. Me abrazaste y dijiste: no te preocupes, mamá. Nunca te dejaré sola. Pero lo hiciste. Poco a poco, hasta que ya no sabía quién eras. Su abogado se movió incómodo con los ojos bajos. El silencio en la sala se profundizó, denso y frágil. Vargas levantó una carpeta y se acercó. Señora Ramírez, por favor, confirme. Esta es su verdadera firma. Me entregó el documento del fideicomiso que Rafael y yo firmamos hace años. Mi letra fluía en la página constante y familiar. Sí, dije. Esa es la mía. Luego vino la versión falsificada. El mismo nombre pero equivocado, demasiado apretado, demasiado pesado. ¿Y esto?, preguntó. Es de ella, dije quedamente. De mi hija. El juez estudió ambos papeles. ¿Estás segura? Ella me copió, dije. Pero olvidó cómo hago la re. Mi esposo solía bromear al respecto. Decía que parecía una clave de sol. El juez asintió una vez, su voz mesurada. Eso será todo. Cuando Vargas me agradeció, bajé con las rodillas temblando, pero seguras. Al pasar por la mesa de Gabriela capté sus ojos. Por primera vez su compostura flaqueó. Sus labios se separaron, pero no salió sonido. Regresé a mi asiento junto a Sis Alejandra. El mazo del juez resonó una vez, final y tranquilo. En el silencio que siguió, sentí que algo pequeño regresaba a mí. No la victoria, no el alivio, sino el peso silencioso de mi propio nombre restaurado al fin. La sala estaba en silencio cuando el juez Morales regresó de su despacho. La luz afuera había cambiado. El sol de la tarde se colaba por las altas ventanas atrapando el polvo en suaves remolinos dorados. Podía escuchar el leve crujido del banco detrás de mí, mientras Alejandra se inclinaba hacia adelante conteniendo el aliento. Vargas estaba a mi lado tranquilo como siempre, aunque veía el pequeño tic de su pulgar contra su pluma. El abogado de Gabriela estaba listo, su rostro mostrando una confianza forzada. Gabriela estaba allí a su lado con la espalda recta, los ojos fijos en el estrado. No me había mirado una sola vez desde que bajé del estrado. El juez ajustó sus gafas y carraspeó. Este ha sido un caso difícil. Comenzó su voz nivelada pero firme. Los asuntos familiares siempre lo son. Pero la ley se basa en hechos, no en sentimientos. Miró los expedientes frente a él, el montón de papeles que me había robado el sueño, mis ahorros, casi mi cordura. La evidencia presentada muestra claros casos de tergiversación financiera, firmas falsificadas y mal uso deliberado del poder notarial. La competencia mental de la señora Ramírez está plenamente respaldada por una evaluación profesional. Por lo tanto, declaro el poder notarial nulo e inválido con efecto inmediato. Las palabras cayeron como lluvia constante, sin dramas, sin florituras, solo la verdad tomando forma. El juez continuó. Además, dado el documento falsificado y el sello notarial falso, ordeno una investigación formal por posible fraude y robo de identidad. Esta corte
Remitirá todos los hallazgos a la oficina del fiscal de distrito. La compostura de Gabriela se rompió. «¡Eso es ridículo!», exclamó levantándose de repente. La estaba protegiendo. «No tomé nada que no fuera mío. Está confundida, no entiende». El mazo del juez golpeó una vez seco como un disparo. «Siéntese, señorita Ramírez». Su abogado tiró de su manga susurrando algo urgente, pero ella apartó el brazo. «Estaba tratando de ayudar», dijo de nuevo más suave esta vez, como intentando convencerse a sí misma. El juez no respondió. Recogió sus notas y se levantó. «Se levanta la sesión». Cuando su mazo cayó por última vez, el sonido pareció liberar el aire de la sala. Las conversaciones estallaron en murmullos bajos. Los papeles se revolvieron. Los zapatos rasparon contra las baldosas. Gabriela se giró hacia la galería, sus ojos buscando la parte trasera, donde estaba su esposo. Él no la miró. Se levantó, abotonó su saco y salió sin decir palabra. Por un momento ella solo se quedó ahí congelada, su mano, aún en la mesa. Luego tomó su bolso y pasó junto a mí, sus tacones resonando como pequeños martillazos contra el mármol. No miró atrás. Me quedé quieta, las manos cruzadas en mi regazo. Alejandra extendió la mano y tocó mi hombro gentilmente. Vargas ya estaba empacando sus expedientes, sus movimientos pulcros y deliberados. «Se acabó», dijo quedamente. «Al menos la primera parte». Afuera Mérida estaba empapada por la lluvia de la tarde. Los escalones del juzgado brillaban como vidrio y el olor a framboyán húmedo flotaba en el aire. La gente pasaba apresurada bajo paraguas, sus voces amortiguadas por el clima. Alejandra abrió su paraguas y lo sostuvo sobre ambas mientras salíamos a la calle. Por un momento solo me quedé ahí, sintiendo la lluvia en mis manos, el aire fresco y limpio contra mi rostro. Pensé en Rafael, cómo solía silbar cuando llegaban las tormentas, cómo decía que la lluvia no era tristeza, sino renovación. Me pregunté qué pensaría de todo esto, de la guerra silenciosa que tuve que librar, solo para reclamar lo que era mío. Alejandra apretó mi brazo. «Lo lograste, Antonia», dijo suavemente. «Recuperaste tu vida». Asentí, aunque las palabras se sentían más pesadas de lo que deberían. La victoria no se sentía como celebración. Se sentía como estar en una casa después de una inundación, todo aún en pie, pero podías ver dónde había estado el agua. Al otro lado de la calle, el juzgado se alzaba gris contra la lluvia. Observé una gota deslizarse por el borde del paraguas y caer al pavimento, rompiéndose en una docena de gotas más pequeñas antes de desaparecer. Por primera vez en meses no tenía miedo. La verdad me había costado todo lo que necesitaba, pero también me había dado algo. Algo tranquilo, firme e inquebrantable. Mientras caminábamos hacia el coche, el sonido de la lluvia se suavizó detrás de nosotras y lo dejé lavar los espacios huecos dentro de mí. Ya no se sentía como tristeza. Se sentía como aire regresando a una habitación cerrada por mucho tiempo. Una semana después del veredicto, Mérida se sentía diferente. El aire era más cálido, la ciudad más lenta, como si el mundo mismo hubiera tomado un respiro largo. Me había estado quedando en un pequeño departamento rentado cerca del Paseo de Montejo, un lugar tranquilo con persianas descascaradas y vista al puerto. Alejandra insistía en que descansara, pero el descanso era algo que ya no recordaba cómo hacer. Esa mañana decidí salir a caminar. La lluvia de la noche anterior había dejado las calles brillantes y resbalosas. La cafetería de la esquina olía a espresso y pan recién horneado, el tipo de aroma que hace que los extraños se sientan como clientes habituales. Pedí un café pequeño, y por vieja costumbre le pedí al cajero un boleto de lotería de 100 pesos. Rafael y yo solíamos comprarlos a veces los sábados, nunca en serio, siempre como broma. Él decía: «Si ganamos, compraremos un barco y lo llamaremos Tal vez». El joven detrás del mostrador sonrió mientras me entregaba el boleto. «El sorteo grande es esta noche, señora. Se siente con suerte. Solo viva», dije y guardé el boleto en mi bolso. Pasé el día lo más tranquila que pude contestando llamadas de Vargas, escribiendo notas de agradecimiento,
que nunca enviaría, regando la única planta que Alejandra Six había comprado para mi alféizar. Cuando llegó la noche preparé sopa, encendí la vieja radio y me senté junto a la ventana mientras la voz del locutor de la lotería crepitaba a través de la estática. Los números salieron lentamente, cada uno claro y final. Miré el boleto medio escuchando al principio. Luego me congelé. 1, 2, 3, cada número coincidía. Mi corazón dio un salto sobresaltado del tipo que viene de olvidar cómo esperar. Cuando el locutor terminó estaba riendo, no fuerte, no salvaje, sino indefensa, silenciosamente, como si algo en el universo hubiera cometido un error a mi favor. No fueron millones ni cerca, solo una ganancia modesta suficiente para pagar una casa pequeña, tal vez reabrir una cuenta de ahorros a mi nombre. Pero era mío. Ganado no pedido, tal vez. No merecido, pero mío. El café en la mesa se había enfriado, pero no me importó. Doblé el boleto con cuidado. Lo metí en el bolsillo del suéter azul que aún usaba la mayoría de los días y susurré a nadie en particular. Gracias. Afuera las luces de la calle parpadeaban contra el pavimento húmedo y la ciudad respiraba al ritmo de la marea. Por primera vez en años el futuro no me asustaba. Simplemente esperaba. Para la primavera Mérida había dejado atrás su gris invernal. Las bugambilias florecieron de nuevo en las aceras y el aire traía esa dulzura suave que solo esta ciudad parece conocer. Me había mudado a un pequeño condominio en la calle Chichén Itzá, a pocas cuadras de mi hermana Luisa. El edificio no era grandioso. La pintura estaba un poco descascarada en las esquinas. Las escaleras crujían, pero era mío. Cada llave, cada recibo, cada decisión me pertenecían. Luisa me visitaba a menudo trayendo comestibles y chismes de su club de lectura. Nos sentábamos en el pequeño balcón tomando té viendo pasar los carruajes. Nunca preguntaba por Gabriela y yo nunca ofrecía información. Algunos silencios merecían permanecer gentiles. Con el acuerdo finalizado usé parte del dinero de la lotería para empezar algo de lo que Rafael estaría orgulloso. Una beca para mujeres mayores que regresan a Quesis a estudiar. La llamé el Fondo Segunda Flor. Vargas manejó los trámites y Alejandra ayudó a diseñar el folleto. Cuando la primera beneficiaria me escribió para agradecerme sus palabras, se sintieron como luz del sol, cálidas y sin exigencias. También cambié mi número de teléfono y reescribí mi testamento. Esta vez cada línea fue precisa, deliberada, escrita de mi puño y letra. Mi abogado sonrió cuando se lo entregué. «¿Has pensado en todo?», dijo. «Ese es el punto», respondí. Los días cayeron en un ritmo, mañanas tranquilas, caminatas largas, noches, pintando de nuevo. Mis manos se habían estabilizado con el tiempo. Colgué una de las nuevas acuarelas en la sala El Puerto al atardecer el puente, como un hilo plateado contra el cielo. Esa noche, cuando el sol se hundió bajo los tejados, encendí la pequeña lámpara junto a la ventana, la misma lámpara que una vez iluminó el cuarto de Gabriela cuando era bebé. Su luz llenó la habitación con una calma dorada y suave. Me quedé junto a ella por mucho tiempo viendo la calle brillar en el crepúsculo. «Esta luz ya no es para esperar», susurré. «Es para la paz». El resplandor alcanzó la esquina más lejana de la habitación, cálido e inquebrantable, y lo dejé ser lo único que aún se movía mientras el día se plegaba silenciosamente en la noche.